Ecos, ecos, ecos. De horror. El hombre cerdo. Buenas noches, me llamo José y vivo en Tijuana, Baja California. Trabajo como camionero desde hace más de 20 años, y esta es mi historia. Todo el mundo sabe que la vida de camionero es pesada, y siempre estamos en carretera, pues el trabajo para nosotros nunca se detiene, sobre todo para mí que trabajo para una empresa tercerizada, donde siempre estoy yendo a entregar y recoger muebles. Sí, ese es mi trabajo al cual hace muchos años atrás le agarré el gusto. Pero una vez me sucedió algo que muchos consideran aterrador, y cada vez que me preguntan si he visto algo raro en mis viajes, se lo cuento a la gente. Confieso que no he visto mucho, solo bultos en las carreteras, gritos en medio de la nada y personas que me piden que los lleve. Pero lo que más me asustó no fue ninguna de esas apariciones, sino una cosa que vi allá en Sinaloa, cerca de Culiacán, y no sé qué nombre darle a esa criatura, ya que parecía una mezcla de cerdo con gente. Todo sucedió en 2008, estaba yo y otros 2 ayudantes que eran los cargadores, repartiendo muebles para esta empresa en la que trabajo hasta hoy, y que tiene varias tiendas por todo México. Teníamos algunos muebles que entregar allá en Sinaloa. Esa vez era de noche, paramos en un pueblito cerca de Culiacán, un lugar donde solo había un barrio y algunas casas que parecían ser de un pueblo muy tranquilo. Y como ya íbamos avanzados con las entregas, decidimos quedarnos ahí para descansar, por lo menos unas 9 horas, pero no aguantamos ni 3. Eran como las 7 de la noche cuando llegamos a ese lugar. Primero nos pusimos a tomar tequila en un bar que estaba a un lado de la carretera, pero no había nada alrededor, solo monte y algunas pocas casas que estaban como a unos 20 metros de distancia. Nos sentamos en unas mesas que estaban afuera del establecimiento, empezamos a tomar y a comer botanas, estábamos muy despreocupados. Relajado, saqué mi baraja y comenzamos a jugar, y así pasaron algunos minutos. Pero no había pasado ni una hora desde que habíamos llegado, cuando el dueño del establecimiento ya estaba diciendo que iba a cerrar. Pensamos que era porque no le caímos bien o porque éramos desconocidos de la región. Pero a pesar del aviso, le pedimos que nos sirviera una ronda. El dueño del bar miraba el reloj seguido y veía de un lado a otro, parecía estar esperando algo o a alguien, y nosotros nos tardamos a propósito en beber esa última ronda. Entonces se acercó a nuestra mesa y nos pidió que entráramos al bar, y dijo que ahí dentro podíamos tomar hasta tarde. Me extrañó que el hombre dijera eso, pero aceptamos, y cuando entramos le pregunté: ¿por qué adentro podemos tomar y afuera no? ¿Acaso tiene miedo de que lo asalten, o qué pasa? El hombre me miró serio y dijo que no era eso, luego comenzó a cerrar las puertas y empezó a decir: la hija de la vecina de aquí al lado dijo que vio un ser extraño hace unas noches. Ella dijo que cuando venía del trabajo, notó que algo la persiguió hasta su casa, y que después de que entró escuchó como si un tigre, o algo así estuviera gruñendo afuera de su puerta. Desde ese día hemos escuchado los gruñidos y sonidos extraños que emite esa cosa. Si se hubieran quedado afuera, habría sido peligroso tanto para ustedes como para mí, por eso los traje aquí adentro. Aunque encontré extraña la historia del hombre, no le creí, y hasta me burlé de él. Entonces continuamos jugando baraja y tomando tequila, pero ahora dentro del bar, y los minutos siguieron pasando. Todo estaba en silencio, nosotros no hacíamos mucho escándalo y podíamos escuchar los grillos cantando afuera. En un instante, uno de mis compañeros quiso ir al baño que estaba afuera del bar. Comenzó a abrir la puerta para salir, y mientras la abría, escuchamos golpes de algo que parecían cascos de caballo, pero sonaban muy cerca del bar. Luego esa cosa pareció llegar hasta la puerta, y comenzó a gruñir y a resoplar justo ahí, al pie de la puerta. Yo me reí,
y mirando a mi amigo le dije: «Eso es un puerco del monte, ¿acaso le tienes miedo?». Mi amigo, haciéndose el machito, dijo que no. Entonces abrió la puerta de golpe y fue cuando vimos la cosa más fea de nuestras vidas. Era un ser grande y fuerte, con un cuerpo torcido que nos miraba de abajo hacia arriba. Esa cosa estaba en 4 patas y parecía estar arrodillada con los codos en el suelo. Su cara era enorme, se asemejaba a un cerdo. Del susto saqué mi revólver y le disparé un tiro en la panza. En ese momento esa cosa comenzó a chillar muy fuerte, parecía el chillido de un cerdo cuando lo están sacrificando, pero al mismo tiempo se mezclaba con los gritos de un hombre. Rápidamente mi amigo cerró la puerta y esa cosa se quedó gruñendo. El dueño del bar se acercó a donde estábamos y preguntó qué había pasado. Entonces, le contamos todo y nos quedamos los 4 ahí, escuchando los gruñidos de esa criatura. Ninguno de nosotros tuvo el valor de salir, y es que ese monstruo era grande, feo, y si se paraba erguido, seguramente sería más alto que cualquiera de nosotros. Además, gruñía muy fuerte y bien cerca. Fue aterrador oír esos gritos y chillidos. Esa criatura se quedó ahí afuera por 10 minutos más o menos, después golpeó la frágil puerta en 2 ocasiones, lo hizo con tal fuerza que ésta parecía salirse, pero resistió. Luego ese ser caminó alejándose de la puerta, y poco a poco esos chillidos fueron disminuyendo, como si ese ser se estuviera alejando. Obviamente, yo creo que fue por el disparo que le dimos. Entonces, sin pensarlo más, pagué lo que habíamos consumido, salimos del bar para subirnos al camión y nos largamos de ahí sin mirar atrás. Pero ahí no terminó todo, pues mientras conducía más adelante en el camino, todos vimos nuevamente a esa criatura. Habrían pasado unos 5 minutos de que agarramos el camino, e iba saliendo de una curva. Las luces iban iluminando, y de pronto lo vi. A unos 15 metros tal vez estaba esa cosa, pero ahora parada sobre sus 2 patas traseras. Yo calculo que medía unos 2 metros, tenía pelos en las piernas y brazos, pero su tronco y cabeza tenían poca pelambre, casi nada. También tenía las patas como de caballo y la cabeza como de un cerdo, solo que estaba todo torcido, parecía que todo lo tenía fuera de lugar. Y como dejándonos saber que era la misma cosa del bar, hacía que las luces iluminaran la parte en donde le dimos el balazo, y aún se podía ver la sangre seca sobre su piel. Me persigné 3 o 4 veces cuando vi esa aberración, y aceleré el camión lo más rápido que pude. Quise arrollarla con mi vehículo, pero eso dio un salto imposible, de tal vez unos 2 metros, y se perdió en unos matorrales a un lado del camino. Mis 2 compañeros y yo vimos eso, pero nadie dijo nada. Creo que no podíamos hablar de la impresión tan grande que nos llevamos. Continué conduciendo a todo lo que daba el motor, y cada cierto tiempo miraba por el retrovisor, pero ya no vi más a esa cosa. Cabe mencionar que no paramos en ningún lugar del camino, aunque teníamos muchas ganas de hacer nuestras necesidades, preferimos aguantarnos y solo paramos en Culiacán, donde fuimos directo a un hotel. Y aunque en ese lugar ya estábamos a salvo, no pude dormir bien el resto de esa noche por el miedo a esa criatura que vi. Días después, les conté esta historia a amigos y familiares, y casi todos afirmaban que por esos lugares se cuentan historias de nahuales. Algunos se transforman en lobos o perros, y otros, como el que vi, se transforman en puerco, aunque más bien parecía ser una mezcla de gente con cerdo, y por eso yo lo he llamado el hombre puerco. Debo confesar que quedé muy traumatizado con esta visión, y hasta el día de hoy, en ocasiones tengo pesadillas con esa criatura. Esa fue mi historia. Segunda historia. Llevé a un muerto en la bicicleta. Buenas noches, me llamo Roberto y vivo en Ciudad de México. Contaré un caso que me sucedió hace algunos años atrás, y que me deja intrigado hasta hoy, pues aún no sé qué fue exactamente lo que pasó. Todo ocurrió en 2013, en esa época estudiaba y también hacía un curso por la noche, el cual terminaba alrededor de las 11. Mi rutina era estudiar por la mañana, realizar las tareas por la tarde y en la noche ir al curso.
Y fue mientras regresaba a casa en la noche cuando todo pasó. Cada vez que iba al curso, que por cierto era de computación, siempre iba solo en la bicicleta vieja de mi papá, la que hasta el día de hoy tenemos en casa. Siempre tomaba el mismo camino, un lugar que pasaba justo enfrente del panteón. Pero yo no tenía miedo de pasar por ahí, y es que no creía en lo sobrenatural, y pensaba que todo eso era invención de la gente. Pero después de aquella noche, todo cambió. Era un lunes cuando venía de mi curso por el camino de siempre, estaba despreocupado, pensando en la clase que acababa de terminar. Y fue cuando pasé enfrente del panteón que escuché una voz que decía desde adentro: «Llévame hasta allá enfrente». Era una voz muy parecida a la de un hombre, me dio algo de miedo y curiosidad, pero no volteé, pensé rápidamente y creí que tal vez podría ser algún ratero que quería asaltarme. Entonces pedaleé rápido para salir pronto de ahí, y cuando llegué a casa, les conté lo ocurrido a mis padres. Ellos también pensaron que era una persona, y me pidieron que no pasara más por ese camino, pues podía pasarme algo. Pero yo, muy terco, seguí pasando por ahí porque era el camino más rápido, y pensé que no volvería a escuchar esa voz. Pero no fue así, ya que el jueves mientras regresaba del curso, justo enfrente al panteón, nuevamente escuché la misma voz repitiendo la misma frase: «Llévame hasta allá enfrente». Ese momento se me erizó la piel, pasé rápidamente y cuando llegué a casa no se lo conté a mis padres, pues no quería que supieran que los desobedecí. Y el viernes, el lunes y el martes siguiente que pasé por ahí, esa voz dijo lo mismo mientras yo pasaba. Eso me intrigaba mucho, quería saber quién era el que se escondía ahí, y me hablaba cada vez que pasaba. Y después de tanto pensarlo, decidí que la próxima vez que esa cosa me hablara, yo le respondería. Pero fue una decisión de la que me arrepentiría hasta hoy. Era la noche del miércoles, venía en la bici vieja de mi papá, y cuando pasé enfrente del panteón, esa voz me habló de nuevo. «Llévame hasta allá enfrente». Y entonces respondí: «Sube, pero no te muevas». En cuanto cerré la boca, sentí un frío inmenso que me envolvió, y un peso en la parte trasera de la bicicleta, pero cuando miré hacia atrás no vi nada ni a nadie. Aunque claramente yo sentí como la bicicleta se asentó por el peso extra. Me ericé entero en ese momento, y tuve la sensación de estar llevando a alguien. Rápidamente comencé a rezar en mi mente, y seguí pedaleando sintiendo ese peso detrás de mí. Cuando estaba a un par de cuadras de mi casa, eso fue saliendo lentamente, y así pude pedalear más rápido. Ya cuando llegué a casa, sentía mucho frío, más de lo normal. Entonces, mi madre me vio asustado y me preguntó qué había ocurrido. Yo sin dudarlo, les conté a mis padres que había respondido a esa voz, la que me hablaba cuando pasaba por el cementerio. Y como luego de hacerlo, sentí el peso de algo que subió detrás de mí. Mi mamá me dijo que no debía haberle respondido, y que no era bueno andar metiéndose con los muertos. Esas palabras me dieron mucho miedo, y las tomé como un gran consejo de su parte. Gracias a Dios no me enfermé del susto, y al día siguiente comencé a tomar un camino diferente, para no volver a escuchar aquella voz. Hoy solo queda en mi memoria el recuerdo de aquella vez cuando llevé a un muerto en mi bicicleta. Tercera historia. El nahual de la finca. Hola, me llamo Juan, vivo en Tecax, Yucatán. Vengo a contar un relato que le sucedió a mi abuelo en el año 1969 y ocurrió en una finca donde él vivía. Contaba que una noche él y su esposa, o sea mi abuela, habían terminado de cenar. De pronto llegó un peón que había estado trabajando en un lugar alejado de la casa principal y por tal motivo había llegado muy tarde. El hombre se sentó a la mesa y mi abuela le sirvió. Después de que comió, salió a dormir, y tras salir el hombre, mis abuelos también se fueron a dormir. Pero fue entonces cuando mi abuelo notó un movimiento extraño alrededor de la casa. Escuchó como si fuera una cadena golpeando el suelo rápidamente. Mi abuelo salió para ver qué estaba pasando, y se dio cuenta de que aquel sonido
era de la cadena con la que amarraban todas las noches a una perra de raza grande, muy similar a un pastor alemán, la que tenía de nombre Zulia. La cadena estaba rota, no entendía cómo ella pudo hacer eso, o qué era lo que había pasado, pero solo vio a Zulia corriendo alrededor de la casa. Ella estaba asustada por algo, a mi abuelo le pareció muy extraño este comportamiento, y es que la perrita había parido esa misma tarde, y era muy celosa y protectora con sus cachorros. Incluso mi abuelo tuvo que acercarse con mucha cautela cuando los quiso ver más de cerca. Entonces mi abuelo tomó a Zulia y la metió a la casa. Estaba a punto de ir a ver a los cachorritos, pero de pronto escuchó un fuerte golpe en el chiquero de los cerdos, y tomó su escopeta y fue a ver qué estaba pasando. Al llegar al chiquero no vio nada, solo vio una tabla caída en el suelo. Estaba confundido, pensó que tal vez los animales se asustaron con algo, y que esa tabla estaba ahí desde antes. Estaba parado observando para todos lados, cuando escuchó algo dentro del monte, había algo corriendo de un lado a otro, parecía ser algo grande pues se podían oír sus pesados pasos. Entonces mi abuelo fue a despertar al otro hombre, quien dormía en un cuartito solo para él, y le pidió ayuda mientras le contaba lo que había pasado. El hombre, de carácter fuerte como casi todo hombre de rancho, le dijo que fueran tras esa cosa, que podría ser algún animal peligroso. Cada uno tomó una escopeta y un machete, subieron a una vieja camioneta y tomaron el camino que había dentro de la finca y fueron tras ese ser. Mi abuelo le dijo al hombre que después de escuchar a esa cosa corriendo dentro del monte, ese ser había corrido hacia el cultivo de maíz, el que por cierto estaba muy alto en esa época. Estuvieron por unas 2 horas rodeando el camino buscando a esa criatura, pero no la encontraban, y después de caminar mucho se detuvieron para que el otro hombre hiciera sus necesidades. En ese instante, mi abuelo se quedó solo en la cabina de la camioneta, y fue ahí cuando notó movimiento un poco más adelante. Rápidamente mi abuelo le pidió al hombre que regresara, y tan pronto como el hombre entró al camión, esa cosa saltó al cofre del vehículo. Los dos se aterrorizaron al ver a esa criatura, y mi abuelo sin pensarlo 2 veces disparó. Aunque no supo si le dio o no, pues esa cosa salió huyendo. Llenos de miedo, dieron reversa al camión, regresaron a la casa, entraron y cerraron las puertas con llave. Le contó a mi abuela lo que había visto, dijo que esa criatura tenía orejas enormes, grandes dientes amarillos y puntiagudos, además de ser muy peluda y caminar en 2 patas como una persona. La perrita no salió durante toda la noche, se metió debajo de la cama, estaba muy asustada y no salió sino hasta que llegó la mañana. Cuando amaneció y ya sin tanto miedo, mi abuelo fue a ver si los cachorros de Zulia aún estaban ahí, pero ya no quedaba ninguno, esa cosa se los había comido a todos. Todo ese día estuvieron muy asustados y se prepararon por si esa noche nuevamente volvía ese ser. Siendo tal vez las 6 o 7 de la noche, mis abuelos, el otro peón y Zulia estaban encerrados en la casa, y en un instante los cerdos empezaron a hacer mucho ruido. Mi abuelo y el hombre salieron con linterna y escopeta en mano, tenían la intención de darle fin a esa cosa. Pero cuando llegaron corriendo al corral, no vieron nada. Entonces Zulia, que había ido tras de ellos, salió corriendo en dirección al monte y los 2 hombres la siguieron. Aunque todo estaba oscuro, se guiaban con sus linternas y los ladridos de Zulia. Cuando parecían estar cerca, escucharon un rugido grueso como de un perro enojado. Los ladridos y gruñidos de Zulia también se hicieron más fuertes, pero estos no duraron mucho, y después de un chillido ella se cayó. Cuando mi abuelo llegó hasta donde estaba la perra, dice que vio a una cosa alta, más alta que ellos, muy peluda, tenía la cara como de una persona pero con hocico de perro, aunque sin las típicas orejas puntiagudas. Y de ese hocico colgaba el cuerpo de la perrita. Entonces mi abuelo y el hombre que lo acompañaba abrieron fuego, pero no le atinaron, y esa cosa dio un aullido grande y se perdió en medio del monte, pero llevando en su hocico a Zulia. Mi abuelo no quiso arriesgarse, ni tampoco arriesgar a su esposa,
y dicen que a la mañana siguiente empacaron sus cosas y se fueron de ahí, así como también lo hizo el otro hombre. Decía mi abuelo que estaba agradecido con Dios y con su perrita Zulia, por haberlo salvado esa noche, y porque nunca más volvió a ver algo parecido. Este fue el video de hoy, esperamos de corazón que haya sido de su completo agrado, no se olviden de dejar un like, un comentario y suscribirse a este canal. Gracias y hasta un próximo video.